Buenos días, señor Cacique. Buenos días, gracias por la invitación al programa. Gracias a usted por el tiempo y por la entrevista. Quisiéramos primeramente empezar en referente a esa estabilidad del dólar que se ha visto en los últimos días, contrario a lo que se vio a comienzos de año, un dólar que llegó a los 80.000 bolívares, muy por el contrario en estos últimos días ha bajado. ¿A qué se estaría debiendo este efecto del dólar, su bajada? Bueno, el incremento del tipo de cambio en el mercado en diciembre fue producto del pago del petroaguinaldo, que por cierto el gobierno lo paralizó. 7 millones de personas fueron beneficiadas con el petroaguinaldo, únicamente cobraron 1.200.000 personas, quedaron 5.8 millones de personas en el limbo, en stand-by, ¿no? Porque el gobierno se percató que esta estratagema iba a incrementar el tipo de cambio en el mercado. En segundo lugar, el tipo de cambio, como indica usted, no ha bajado. Si usted lo observa, en el transcurso del interín del año ha aumentado. El año 2019 cerró en el orden de 46.000 bolívares, o sea que no ha bajado. Lo que se ha mantenido es estable. Y no ha bajado porque obviamente que tenemos una economía que está atravesando hiperinflación. En términos técnicos, los análisis económicos no se tienen que efectuar de forma coyuntural a corto plazo, sino estructural. Entonces, si usted observa, el tipo de cambio continúa incrementando en comparación con, como le acabo de indicar, con diciembre, y el gasto público ha disminuido. La gran pregunta es si ese gasto público se va a sostener. Pues la respuesta es obviamente que no. El gasto va a incrementar. Recuerde que este año es un año electoral. Y va a haber va a haber un gasto público que va a atizar la hiperinflación en el mercado. De hecho, el tipo de cambio en el año 2019, cifras del Banco Central, cerró en 45.874. El 31 de enero, porque vamos a esperar el cierre de febrero, cerró en 74.000. O sea que aumentó 64% en un mes. No ha bajado, por eso le digo que hay que efectuar los análisis de forma no coyuntural, sino estructural. Entonces hay que comparar febrero con enero, cuál va a ser el comportamiento. En segundo lugar, la economía venezolana es extremadamente volátil. Hoy tú tienes un tipo de cambio X, mañana tienes otro tipo de cambio, como lo acaba de indicar usted, ha disminuido, pero es muy volátil. O sea, el gobierno en cualquier momento, con el populismo que lo caracteriza, lanza bonos, y como contrapartida de esos bonos no hay producción. Los niveles de producción en el país están en condiciones mínimas, están pulverizados, mejor dicho, la producción en el país, y obviamente que esto va a generar una fuerte volatilidad en el mercado. Tanto es así que hay un efecto tobogán que tiene preocupados a los empresarios en el sector manufactura. En el año 1953 Venezuela tenía un parque industrial de 2.564 empresas, así como suena, 2.564 empresas en 1953. El año pasado cerramos con 2.849 empresas apenas, o sea que prácticamente al mismo nivel del año 53. Y Hugo Chávez recibió un parque industrial fortalecido por 11.117 empresas, estoy hablando de manufactura, y si lo comparamos con las 2.849 empresas, han cerrado 8.268 empresas en el sector manufactura, ¿no? Para que usted observe, ¿verdad? El entorno del sector manufactura, que es uno de los sectores que genera empleo, productividad, crecimiento económico, etcétera, ¿no? El sector manufactura en el año 2013 representaba casi el 14% del Producto Interno Bruto. Actualmente representa el 5% nada más. Y no le digo comercio porque comercio es muy volátil. Usted tiene una zapatería hoy en la esquina y en ese mismo local tiene una heladería al día siguiente y después de los 3 días tiene otra empresa diferente. Pero el sector manufactura, que es el motor
de la economía de Venezuela está muy golpeado. Entonces, ahí hay un fenómeno, para terminar de explicar, hay un fenómeno, si usted revisa, la inflación anualizada es muy superior a la variación del tipo de cambio. Ese fenómeno se llama apreciación del tipo de cambio real. Y si tú tienes una moneda con una fuerte apreciación del tipo de cambio real, obviamente que va a continuar la volatilidad de dólares en el mercado. Y otra cifra que es muy importante es la cifra acumulada con Nicolás Maduro. Recuerde usted que Nicolás Maduro tomó posesión del cargo en abril del año 2013, pero para efectos de cálculo se toma en consideración marzo del 2013, y como el Banco Central acaba de publicar la cifra de la inflación, bueno, la inflación acumulada con Nicolás Maduro en todos estos años es 3.113.024.972,5. Eso es una cifra abismal. 3.113.024.972,5% de la cifra acumulada. Marzo del año 2013 hasta el cierre del año 2019, destacando que se utiliza marzo porque abril ya le corresponde la gestión de abril del año 2013 a Nicolás Maduro. Retomando, atrapándolo allí en el sector empresarial, ¿considera usted que es una buena noticia entonces para los empresarios, a su juicio, la autorización de emisión de títulos de valor en divisa? Eso es inviable. Ya lo he reconocido. ¿Por qué? Primero, porque estamos bloqueados. Primero, Venezuela tiene un bloqueo internacionalmente. Segundo, el flujo de caja de las empresas en bolívares. Muy pocas las empresas que están produciendo en dólares escasamente les alcanza, porque para apalancarse a través del mercado de capitales con emisión de títulos valores, los famosos papeles comerciales, ¿cómo te vas a endeudar si tienes la capacidad instalada de las empresas está apenas al 20% funcionando? O sea que primero tienes que resolver los problemas estructurales, aunado, ¿no?, al bloqueo económico que está atravesando el país, y cómo lo vas a instrumentar. Esto también tienes que determinar cómo vas a estructurar una emisión de papeles comerciales, porque las emisiones que se están efectuando actualmente es en bolívares, no en dólares. Es decir, tu flujo de caja es en bolívares, obviamente que no lo vas a hacer. Y claro, si el flujo de caja tuyo es en dólares, bueno, si es en dólares tampoco alcanza. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una serie de gastos operativos las empresas. Entonces, bueno, es un oxígeno, claro que es un oxígeno, pero con este entorno macroeconómico es difícil que se reactive el mercado con emisión de títulos valores en dólares. Y hay otro problema. ¿A qué tasa? Te pregunto, ¿a qué tasa? Ese es el gran problema, porque recuerda que el riesgo país en Venezuela, que es el mayor del mundo, está en el orden de la tasa de interés. Debería estar el cupón de un papel comercial debería estar en el orden de 22%. O sea, imagínate tú, ¿cómo vas a emitir un papel comercial al 22%? Eso obviamente que el mercado lo va a rechazar por el factor de riesgo, ¿no? Entonces es muy difícil la emisión de títulos valores con el entorno económico actual en dólares, ¿no? Porque la gran pregunta es la tasa. ¿Cuál va a ser la tasa con un país que está liderando, valga la redundancia, el riesgo país en la región? Otra preguntita, señor Cacique. Hemos visto, dicho por el propio Nicolás Maduro durante una entrevista el año pasado, que él observaba con benevolencia, por llamarlo así, la dolarización de facto que hay en el país. ¿Cómo afectará al venezolano de a pie el impuesto, las recientes medidas que se han tomado desde el régimen de Nicolás Maduro, el impuesto a las operaciones con divisas y criptomonedas? Eso no es criptomoneda, tengo que aclarártelo. Okay. El petro no es ninguna criptomoneda y no es ningún criptoactivo. Recuerda que el gobierno colocó el campo número 1 del bloque de Ayacucho, la faja petrolífera, colocó la garantía de 5.342 millones de dólares, de barriles, que eso era equivalente como a 267.000 millones de dólares, y violando el artículo 12 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Por eso que fue sancionado el Petro por la Asamblea Nacional en el año 2018. Tuvo 2 sanciones y la sanción de los Estados Unidos. Entonces el Petro no puede catalogarse
como una criptomoneda al tener un respaldo en mercancía. Ninguna criptomoneda, ningún criptoactivo tiene respaldo a algún activo subyacente. El respaldo de cualquier moneda o de cualquier cripto, etcétera, es el trust, es la confianza. Entonces, carece de confianza, únicamente el petro lo están tratando de establecer a la fuerza acá en Venezuela, desplazando al bolívar, ¿no? Claro. Las medidas económicas que estableció Nicolás Maduro, bueno, son unas medidas extemporáneas. Por ejemplo, en primer lugar, la cartera única nacional, vamos a hablar de uno por uno. La cartera única nacional, que es la fusión de las carteras administradas, no comentó, no dijo si iba a disminuir el encaje legal marginal que está en el 100%. Si no lo bajas, ¿verdad? Esto que obviamente que eso va a atizar también la hiperinflación. Bueno, la banca va a continuar sin oxígeno para otorgar crédito. Luego, la unidad tributaria quedó desplazada a las multas y van a estar indexadas a la moneda que tenga el mayor tipo de cambio que publica diariamente el Banco Central. Okay. Eso significa el euro o el dólar. O sea que la unidad tributaria de 50 bolívares quedó en el baúl de los recuerdos. Exacto. Segundo, el IVA. El IVA entre un 5 y un 25%, ¿cómo lo vas a establecer? ¿Quiénes son los que van a pechar con el 5 y 25%? Y en tercer lugar, obviamente que se van a emitir facturas en bolívares, cobrando el IVA en dólares y recibiendo el tipo de cambio. Tú vas a comprar, por ejemplo, un producto que cuesta, qué sé yo, tantos bolívares, lo divides entre el tipo de cambio paralelo y esos son tantos dólares, pero la factura te la entregan en bolívares. O sea que esto no va a generar una mayor recaudación de impuestos en el mercado. Y segundo, Venezuela está atravesando depresión económica, Venezuela no está atravesando recesión económica, acumulado entre el 2013 y el 2020 tenemos una caída del Producto Interno Bruto acumulado del 73,4%, o sea, casi 3/4 partes de la torta. Entonces, en una economía que tiene una fuerte contracción, tú tienes que reactivar el aparato productivo, y vas a reactivar el aparato productivo echando y estableciendo impuestos. Esto es una maravilla, esto hace todo al contrario. Luego la ley orgánica de aduana, ¿verdad? Esto ya hay unas normativas, ¿verdad? Que los productos importados no tiene carga de aranceles, y la industria sí tiene carga con aranceles. Una tremenda competitividad, ¿no? Beneficiando la economía de puertos. Entonces, estas medidas estas medidas impositivas no van a reactivar el aparato productivo. Y luego, a la venta de inmuebles también lo vas a pechar en dólares. Eso es contra la diáspora venezolana, que familiares de tu persona, de un amigo tuyo se fueron del país, claro, y quiere vender algún inmueble o quiere vender algún apartamento, bueno, los quieren pechar en dólares. Pero el mercado es como un caballo indomable, él lanza patadas por todos lados. Entonces el mercado, obviamente, en la medida que tú lo presionas, busca alternativas de cómo solucionar todos estos problemas y todos estos inconvenientes que el mismo gobierno lo viene estableciendo. Entonces, esto no es una medida que que pueda repercutir. Va a impulsar el aparato productivo en el país. Ya por último, señor Cacique, y es una pregunta constante que se hacen los venezolanos, ¿cuánto podría tardar la recuperación económica, por lo menos a mediano plazo, para Venezuela? El que te responda a eso hay que darle un premio Nobel de Economía. Sí, así porque hemos visto... Como académico, varios alumnos me preguntan lo mismo y te respondo como si fueras un alumno mío. Eso es imposible. Le pregunto porque desde algunos sectores de la oposición señalan y dan incluso tiempos estimados. Bueno, eso no serán técnicos ni nada. Te voy a aclarar 2 puntos. Ok, Venezuela tiene acumulado de caída del Producto Interno Bruto, como te dije, 73,4% acumulado. Supongamos que se genera un milagro y este año el crecimiento económico es 5%. Bueno, no es crecimiento económico, es un rebote estadístico que es diferente al crecimiento económico. Entonces, y el segundo punto, tú puedes efectuar N cantidad de escenarios econométricos y con crecimiento interanualmente del 5%, 3%,
puede ser 5, puede ser 8 años para recuperar ese 72,5% que te acabo de indicar, claro. Pero recuérdate que el crecimiento económico en Venezuela tiene que ser un crecimiento económico de calidad, o sea, a través del sector privado, porque tú puedes crecer a través del gasto público. Bueno, si tú creces a través del gasto, porque es un componente del Producto Interno Bruto, si tú creces a través del gasto público, bueno, eso no es un crecimiento de calidad. Un crecimiento de calidad es que el gran motor de la economía sea el sector privado. Entonces, claro. En conclusión, si hay un milagro y este año la cifra es positiva, no es un crecimiento económico, es un rebote como ocurrió en el año del paro petrolero, 2002-2003, y el año 2004 hubo un crecimiento, pero no fue un crecimiento, fue un rebote que hubo en el año 2004. Bueno, señor Cacique, agradecido de verdad por su disposición. Estaremos entonces haciendo en los próximos días otras entrevistas con usted. Con gracias. Todo gusto. Gracias, en Twitter está completamente a la orden, @Jesús Cacique 1, Cacique con H. Así es. Gracias, señor Cacique. Fuerte abrazo, que esté bien, feliz día. Feliz día. Gracias. Era el economista Jesús Cacique, como escuchaban, nos daba algunos detalles sobre el panorama económico actual en el país. Nosotros vamos entonces a una breve pausa a través de Punto de Corte Radio en Radio Fe y Alegría 1390M y 105.7 FM.